Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico. Hoy compartiendo con ustedes un relato que puede ser muy conocido quizás, que habla sobre las 10 vírgenes. Este relato aparece en Mateo capítulo 25, que desarrollaremos desde el versículo 1 al 13. Voy a dar lectura para que ustedes puedan seguir esto en su Biblia y podamos, ¿cierto?, disfrutar del estudio que se ha preparado para el día de hoy. Mateo 25, versículos 1 al 13, dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: Porque no nos falta a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Les invito a tener una oración para que el Señor nos dirija en esta hora. Eterno Dios y buen Padre Celestial, perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas, aquellos pecados que cometemos sin darnos cuenta, pero también aquellos, y especialmente aquellos en los cuales nos damos cuenta que fallamos y no huimos, Señor, de la tentación. Ayúdenos para ser victoriosos ante los ataques de Satanás y poder así llevar vidas, Señor, que sean dignas a usted de santidad, de fidelidad. Rogamos que usted nos guíe en esta hora en el estudio de su palabra, en los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Las 10 vírgenes. El relato nos habla de algo especial, un matrimonio. La costumbre judía nos dice que el novio va a la casa de la novia y se la lleva a casa de sus padres. Todo esto acompañado de una gran celebración con mucho gozo y alegría. El relato no da detalles más que solamente este novio va a buscar, o este esposo va a buscar a su amada. Normalmente esto ocurría después de un año de haber contraído el compromiso nupcial, el compromiso de matrimonio. Ya en la costumbre judía, según los comentaristas bíblicos, esta era la tradición. Por el camino a la casa se iban uniendo los invitados y aquellos que participarían de la boda. ¿Ya? Era como una costumbre, que a medida que el esposo avanzaba a buscar a la novia, se incorporaba gente invitada a la fiesta y acompañaba al novio a retirar a la novia de la casa de sus padres para llevarla a su casa, y de vuelta venía, ¿cierto?, con más personas que se iban allegando a esta celebración. Bueno, según la costumbre oriental de la época, todos los invitados debían allegarse al trayecto con una luz para iluminar el camino hacia la casa de los padres del novio. Y aquí aparecen estas 10 vírgenes. Ellas esperaban en el camino al esposo. Podríamos considerar que todas estaban vestidas igual, todas con el mismo tiempo de lámpara, todas en el mismo lugar, todos esperando al novio y la comitiva. Había gente que estaba preparándose para ese encuentro con el novio, en esta celebración, en este matrimonio. Pero Mateo 25:5 dice: tardándose el esposo. El novio se tomó su tiempo para llegar a casa, permitiendo así que todos aquellos que iban a participar de la boda estuvieran presentes. Se tardó, fue dando tiempo para que todos llegaran, todos aquellos a los cuales él había invitado, pudiesen estar en este evento tan maravilloso. Ahora bien, el relato nos habla de 10 vírgenes invitadas a la celebración que tenían un propósito:
alumbrar el camino del novio cuando llegare. Pero este era un propósito simbólico, guiarle el camino hasta aquella novia, hasta aquella amada que él estaba esperando. Entonces, tenían que estar ahí. No era casualidad. Las 10 hablan de pureza, hablan de entereza, de algo completo. Pero ocurrió algo que ellas no consideraron. Seguro ellas se prepararon con su vestimenta, se prepararon con su aceite, pero ellas no consideraron los tiempos del viaje. Quizás 2 Pedro 3:9 nos puede recordar algo de esto. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. En este mismo retorno del Señor Jesucristo, que muchos quizás cuestionan, no lo creen, lo dan por algo que no va a acontecer, pero la palabra del Señor también nos dice de este novio, Cristo, que no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El novio quería que todos llegaran a celebrar con él. No quería que nadie quedase fuera de esta importante celebración, trascendente, ¿no? Bueno, Jesucristo hace exactamente lo mismo. Él no quiere que nadie quede fuera de estas bodas, de este matrimonio, de esta relación entre Él y su iglesia. Y está esperando que todos lleguen a estas bodas del Cordero, a esta celebración maravillosa. Pero volvamos a nuestras jóvenes. En estas mujeres hubo diferencias. Mateo 25:8 dice, y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mencionan 5 vírgenes insensatas. Jesús las llamó fatuas, necias, para mostrar en ellas la falta de preparación en la espera del novio. Si vieron a sus amigas que se prepararon de una manera especial, ellas parecen, estas 5 insensatas o 5 fatuas, estas vírgenes representan al aquel cristiano que vive descuidado, sin vida ni vigor espiritual, que está en la iglesia, que asiste, pero no hay un mayor compromiso, puede ser, o que lleva una vida que no dice o no coincide con lo que profesa. Ser un hijo de Dios, ser un siervo de Dios, ser un discípulo de Cristo. Estas 5 vírgenes fatuas mostraron necedad porque no se prepararon. Y no se prepararon con algo que tenían que tener. Quizás su ropa pudo no haber sido la mejor, pero sus lámparas tenían que tener aceite. Tenían que estar apercibidas. Era en la noche. No se cuidaron. Los creyentes que viven como estas 5 vírgenes fatuas nos muestran, vamos a mencionar aquí algunas cosas. ¿Qué nos muestran? Primero, insensatez. No se interesan en llevar una vida santa y ser llenos del Espíritu Santo. No se interesan en llevar una vida apartada, donde haya una relación tan profunda e íntima con el Señor que les permita tener un cambio notorio en su vida. Insensatez. Segundo, hipocresía. La hipocresía es el fingimiento de espiritualidad y devoción falsa. Estas mujeres fingieron. Ahora, ¿fingieron qué cosa? Fingieron preocupación, interés, porque no se prepararon plenamente. Quizás eso mismo sucede hoy con el creyente, ¿ya? Porque lo estamos relacionando a la vida del creyente. El creyente no se interesa en llevar una vida santa y ser lleno del Espíritu Santo. ¿O sí? Debiera ser. Pero ¿por qué no lo hace? A lo mejor la hipocresía abunda, fingimiento de espiritualidad y devoción falsa, mostrar algo que no es. Todas parecían idénticas, pero al clamor del versículo 6, las fatuas no estaban preparadas. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Ahora es el momento, vírgenes que tienen sus lámparas listas, denle más potencia y salgan a iluminar el camino del novio para que entre con gozo y alegría. Efesios 5:18 nos recuerda, y no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refería Pablo con esto? Con esto de embriagarse de vino.
El descuidarnos, el descuidarse, el no estar preparado. Si bien es cierto, la embriaguez era una falta, un pecado carnal habitual en el tiempo de Pablo, por las costumbres en Éfeso, sobre todo, donde había un culto a la diosa Diana y que donde el alcohol era elemento importante en la celebración, porque allí con eso se perdía un poco la noción de las cosas y no había lucidez en el actuar. Por eso dice, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Eh, no te consumas con las cosas del mundo que te apartan. ¿Dónde está tu sinceridad, tu santidad? Nos recuerda aquí, mas sed llenos de espíritu. En nuestra forma de relacionar, nuestra forma de vida, nuestro vestir. Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, tus vestiduras. Blanco de pureza. ¿Están siendo blancos nuestras vestiduras? Para que 1 Tesalonicenses 5:19 nos recuerde, no apaguéis el espíritu. ¿Con qué apagamos el espíritu? Con nuestra forma de vida, con nuestro pecado, con nuestra forma de relacionarnos, con nuestra forma de servicio, con nuestra forma de adoración, con nuestra forma de entrega. No apaguéis el espíritu. Qué complejo, qué difícil. 1 Pedro 2:1. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones. Dejar, dejar, va relacionado a esta actitud de olvidar, de no volver a. Dice, no volver a la malicia, al engaño, a fingir, a las envidias, a las mentiras. ¿Qué tipo de vida? ¿Cómo te estás esperando al Señor? Cuando pensamos en las 10 vírgenes, hablamos de espera. ¿Cómo me estoy preparando para ese encuentro glorioso con el Señor? Mateo 25, 3 y 8. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Ah? Tomaron su lámpara, no revisaron cuánto aceite tenía, si les alcanzaría, si les faltaría. Tomaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. El resultado de la falta de preparación, el resultado de no dejar de lado aquellas cosas que entorpecen. Quizás ellas se preocuparon más en la vestimenta, en las cosas suntuosas, materiales, que en las cosas espirituales. Mateo escribe esta parábola que se relata aquí, donde el Señor nos muestra y dice, el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes. Este reino de los cielos, este encuentro, esta preparación para el reino, donde habrán cristianos, personas que no se están o no estarán preparadas para encontrarse con su Señor. Que en el mundo van a haber personas que no están preparadas para encontrarse con Jesús. Si Jesús viene hoy a buscar a su iglesia para llevársela a la gloria eterna, ¿cuántos no tendrían la oportunidad de salvación? Pero hay 5 prudentes. Y Mateo 25:4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Estas pensaron y se prepararon para la gran ocasión. No descuidaron detalles, el recorrido que realizarían, la capacidad de las lámparas y la cantidad de aceite. Esto nos muestra la diligencia, la preparación y vigilancia espiritual que debe tener cada creyente a la espera de su Señor. Esto nos muestra cómo nos preparamos para el encuentro con el Señor. ¿Cómo está esta disposición? Las prudentes nos muestran diligencia. Tenían reservada aceite. No era suficiente tener las lámparas brillantes y relucientes, pero vacías interiormente. Muestran sinceridad. Esto significa tener actitudes puras y santas, sin alteración, sin pretextos, sin evasión y con humildad de espíritu. Esto se mostró claramente en el versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falta a nosotras y a vosotras,
id antes a los que venden y comprad para vosotras. Sinceridad, ustedes no se prepararon, nosotros nos preparamos. Y ahora ya viene el novio. Vayan a comprar rápidamente para que puedan participar. Pero ellas cumplieron con lo que tenían que hacer. La vigilancia, constante estado de alerta, sensibilidad espiritual y prontitud, no permitiendo que las cosas de este mundo y vida, aunque legítimas, nos desvíen de nuestro propósito como creyentes. La vigilancia de estas mujeres. Estuvieron atentas, preparadas. No permitieron que las cosas de este mundo las desviaran de su propósito. Así también el cristiano hoy día debe estar con su vista puesta en Jesucristo, con su vista puesta siempre en la cruz de Jesús, como un recordatorio permanente que ese era el pago que teníamos que recibir nosotros, pero Jesús lo ocupó, suplió la necesidad. No dejemos o no permitamos que las cosas de este mundo, como hemos dicho, aunque legítimas, porque quizás queremos tener una casa, queremos tener cosas materiales, pero que no sea ese el propósito de nuestra vida como creyentes, sino que sea una perfecta relación de santidad con el Señor. Mateo 5, 15 al 16. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos aquella luz, nosotros somos aquellos que debemos iluminar, guiar. Tenemos que ser como estas vírgenes prudentes que se prepararon para guiar a otros y no convertirnos en ciegos, guía de ciegos. Una crítica que el Señor Jesucristo le hizo a los fariseos por no enseñarles honradamente la palabra, la Escritura. Somos aquella luz que alumbra a los hombres. ¿Pero qué ven? Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. No hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El antiguo hombre, el viejo hombre, lleno de delitos y pecados, no podemos querer volver a ello. Debemos extendernos. ¿A qué cosa? Al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde está puesta mi mirada? ¿Para qué me estoy preparando? Los adultos que trabajan o trabajamos, ¿para qué trabajamos? ¿Para alabar a Dios o para satisfacer nuestros deseos? Jóvenes que buscan estudios, ¿para qué están estudiando? ¿Para qué se están preparando? ¿Para servir a Dios o para satisfacer sus metas, sus necesidades? Algo que el mundo y las corrientes cristianas modernas están manifestando, entregando a las nuevas generaciones. Un descuido de la relación con Dios. Efesios 5, 18. Y no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Volvemos a repetirlo. Mateo 25, 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Velad, pues, porque no sabemos día y hora en que el Hijo de Dios vendrá de nuevo. ¿Cómo estamos preparándonos? ¿Cómo estamos esperando al Señor Jesucristo? El clamor de medianoche, la llegada del esposo. Mateo 25, 6. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Todos los que están preparados, todos los que estaban esperando, vamos, viene el novio, vamos a él, vamos a encontrarle. La medianoche normalmente es la hora de mayor silencio. Por lo general todos duermen a esa hora, el sueño más profundo. Jesús alerta a sus discípulos,
en cuanto al inesperado momento de su venida para buscar a su iglesia, la esposa de Cristo. Muchos pasajes hablan del retorno de Cristo en un momento que no se espera. Y quizás por eso pensamos que la noche, en este silencio de la noche, aparecerá Cristo. Cuando todos estén durmiendo, cuando algunos estarán dando en casamiento o recibiendo en casamiento, allí el Señor volverá. La llegada del esposo está precedida por un clamor. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 16 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con aclamación, voz de arcángel, con trompeta de Dios. Imagínense, cuánto clamor, cuánto llamado de atención para que todos se den cuenta que el Señor viene. Primera de los Corintios 15, 51 y 52. Y aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Habrá un llamado de atención para que todos se den cuenta de la venida de Cristo, para que todos se den cuenta quién es el que viene. Seguro para nosotros será un abrir y cerrar de ojos. Para aquellos que hemos creído en Jesucristo y que tenemos nuestras cuentas claras con Él y que hemos reconocido nuestro pecado y hemos recibido el perdón, podremos encontrarnos con el Salvador, con el Hijo de Dios que desciende y que estas trompetas, esta voz de arcángel, nos dará la señal. Es en ese momento en que seremos arrebatados en las nubes a disfrutar de las bodas del Cordero, a disfrutar de esta boda, de este matrimonio entre este novio que es Cristo y su amada iglesia. Apocalipsis 19, 1 y 7. Después de estas cosas, oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Por lo tanto, estemos preparados para ir al encuentro glorioso con Cristo en las nubes y disfrutar de las bodas. No descuidemos las bendiciones de Dios y recordemos que somos embajadores de Cristo, que debemos entregar nuestras vidas, que debemos estar a cuentas con Él. Queridos hermanos, ¿con cuáles de las vírgenes nos identificamos? ¿Con las fatuas, aquellas que no se cuidaron, que no se prepararon? ¿O con las prudentes, que tomaron aceite de reserva junto a sus lámparas para estar apercibidas y preparadas para el momento de ese encuentro con el esposo? Iglesia, ¿estás preparada para ir al encuentro de Jesús? Que el Señor nos bendiga. Oramos nuevamente. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, indignos somos de levantar nuestra voz delante suyo, porque estamos llenos de pecado, de falencias, pero rogamos que usted nos perdone, que usted nos redima, que usted purifique nuestras vidas, que nos permita considerar su misericordia y bondad para no volver a pecar, para santificarnos y prepararnos para ese encuentro glorioso en las nubes con su Hijo Jesucristo. Dios bondadoso, sea usted con su pueblo, fortaleciendo espiritualmente y dándonos también de su gracia para poder alcanzar la victoria en Jesús, encontrándonos en santidad al momento de su retorno. Rogamos todo esto sin ser digno ni merecedor, sino los méritos preciosos de Jesucristo. Amén. Que el Señor les acompañe, queridos hermanos. Nos encontramos en un próximo estudio bíblico.